Cada noche, cuando el Coliseo queda en silencio, algunos dicen que se escuchan pasos, el eco de sandalias y espadas arrastrándose por el polvo antiguo. No hay nadie ahí, pero hay quienes juran haberlos visto. ¿Puede un imperio ser tan brutal que ni siquiera sus muertos encuentren paz? El Coliseo de Roma. Piedra, historia y cicatrices. Inaugurado en el año 80 después de Cristo por el emperador Tito, fue el mayor anfiteatro del mundo, pero su grandeza escondía algo más oscuro. Allí no solo pelearon gladiadores, allí murieron soldados, prisioneros, hombres que alguna vez fueron héroes. Roma los trajo desde los confines del imperio, Partia, Numidia, Germania. Los desarmó, los humilló y los mató para entretener. ¿Y si esas muertes nunca se fueron del todo? Hay legiones que no están en los libros, pero siguen marchando en la oscuridad. Cohortes enteras desaparecieron sin explicación. Algunas se rindieron, otras fueron traicionadas, pero muchas fueron sacrificadas para el espectáculo. El historiador Tácito escribió: no se les dio muerte, se les dio vergüenza. Soldados sin armas, sin escudos, arrojados contra fieras o gladiadores, ante el rugido de 50.000 voces. Y no eran criminales comunes. Muchos eran veteranos curtidos en batalla, hombres que habían sobrevivido campañas en Britania, Dacia, Judea. Pero al ser capturados, Roma los transformaba en carne para el circo. Sus nombres eran eliminados de los registros, sus estandartes quemados, su historia borrada. Incluso hay informes de que algunos fueron obligados a luchar entre sí, legión contra legión, en un último acto de humillación total. Morir sin tumba, sin nombre, sin gloria, pelear por Roma y luego morir para su risa. ¿Puede la piedra absorber tanto dolor sin devolverlo de alguna forma? En 1997, Marco Bellandi, técnico nocturno, lo vio. Una fila de hombres cruzando la arena. No hablaban, no miraban, marchaban y luego desaparecieron. En 2016, una turista española. Sentí que alguien me tocaba el brazo, pero estaba sola. En 2021, un guía turístico. Mis visitantes oyeron gritos apagados en el túnel este. Todos los oyeron. Cámaras han captado sombras que no tienen dueño. Sensores registran temperaturas que caen en segundos, sin explicación. Incluso hay reportes de voces grabadas por accidente en grabadoras de turistas. Murmullos, palabras sueltas en latín, algunas incomprensibles, otras claras. Milites, perditae, soldados, perdidos. Y no es un fenómeno moderno. Desde el siglo XIX, los primeros arqueólogos que trabajaron en los túneles mencionaban una sensación opresiva, como si algo vigilara. Y entonces se escuchan las pisadas. Algunos aseguran que a cierta hora el Coliseo camina solo. Si este tipo de misterios te atrapan, suscríbete ahora a Misterios Imperiales. Aquí revelamos lo que la historia prefirió enterrar. Roma no ejecutaba en la sombra, convertía la muerte en espectáculo y la humillación en una lección pública. Los soldados capturados eran transformados en parodias de sí mismos, vestidos con túnicas de colores brillantes, despojados de toda insignia, caminaban a la arena entre risas y abucheos. Ya no eran enemigos, eran entretenimiento. Algunos eran obligados a representar batallas que nunca ocurrieron. Otros debían simular la rendición de su pueblo, antes de morir ante las fieras. Incluso hay registros de prisioneros forzados a burlarse de sus propios dioses en público, como último insulto antes de su ejecución. Todo frente a senadores, aristócratas, ciudadanos y niños. Cuando caían, no había plegaria ni recuerdo. Sus cuerpos eran arrastrados como basura, sus nombres arrancados de los muros y bajo la arena. Solo quedaba el silencio, pero un silencio que, con los siglos, empezó a hablar de nuevo. Morir en la arena no era solo morir, era desaparecer.
¿Y si lo único que les quedó fue quedarse ahí? Imagina esto. Un joven galo, de apenas 23 años, capturado tras una emboscada en la frontera. Fue traído a Roma junto a otros 30 hombres, no como prisionero de guerra, sino como material para el espectáculo. Lo mantuvieron en los túneles durante 3 días, sin comida, sin luz, solo. En la noche previa a su ejecución, con las uñas, talló una frase en la piedra húmeda del muro. No temo morir, temo ser olvidado. Al amanecer, lo vistieron con una túnica de bufón y lo enviaron al centro de la arena, sin espada. Fue devorado por los leones en menos de 2 minutos. Nadie supo su nombre, nadie lloró su cuerpo. Solo esa frase quedó como eco, bajo tierra. Y hay quienes dicen que si pasas por ese túnel, aún puedes escuchar su respiración. Una historia puede morir, pero un recuerdo puede volverse eterno. Durante la Edad Media, cuando el Coliseo era ruina, musgo y sombra, surgió una leyenda entre los monjes locales. Los Veglia Gladiatoria, las vigilias de los condenados. Decían que cada 7 de abril, al anochecer, silenciosas figuras armadas aparecían sobre la arena. No hablaban, no sangraban, no se detenían, solo marchaban, en círculo. Según los relatos, sus rostros estaban cubiertos por cascos antiguos, pero sus pasos eran firmes, siempre hacia el centro, siempre mirando al suelo. En la Roma medieval, algunos sacerdotes evitaban acercarse al Coliseo durante esa fecha. Otros decían que al pasar por allí en la noche, escuchaban voces rezando en lenguas olvidadas. Hoy en día, aún hay grupos esotéricos que realizan rituales en las sombras del anfiteatro, no para invocar, sino para escuchar. En el silencio, afirman, se oyen las palabras del más allá, el susurro de los caídos, la repetición eterna de su última noche. Las piedras hablan, pero solo a los que escuchan de noche. Y bajo esa arena, aún queda un secreto más. En 2008, un equipo de arqueólogos italianos hizo un hallazgo inesperado en los túneles del Coliseo. Inscripciones talladas a mano, ocultas entre capas de cal y humedad. Pero no estaban escritas en latín. Al analizarlas, descubrieron lenguas extranjeras: germánico antiguo, númida, galo e incluso inscripciones de raíz celta. Eran palabras grabadas con desesperación, con clavos, con uñas, con fragmentos de hueso. Una de ellas, en galo antiguo, decía: «Morimos aquí, no como traidores, sino como hermanos». Otra, tallada cerca de un muro derrumbado: «Que Roma nos olvide, pero que las piedras nos recuerden». Estas frases no aparecen en ningún registro oficial. Ningún senador las leyó, ningún historiador las recogió. Fueron dejadas en silencio, en los rincones donde los condenados esperaban su fin. Testimonios perdidos que solo la piedra fue capaz de conservar. Algunos arqueólogos creen que muchas más inscripciones siguen ocultas bajo capas de escombros y restauraciones. Voces esperando ser encontradas o liberadas. No son frases poéticas, son gritos atrapados, memorias talladas con los dientes apretados y el alma rota. Y si el Coliseo aún guarda esas voces, ¿qué más está esperando a ser escuchado? ¿Tú qué opinas? ¿Fantasmas reales? ¿O recuerdos atrapados entre ruinas? Comenta tu teoría. Queremos leerte. Roma conquistó el mundo, pero no pudo enterrar todos sus pecados. Y si algún día visitas el Coliseo y sientes que no estás solo, tal vez estás marchando junto a ellos, los soldados, que jamás dejaron de marchar. Y si quieres seguir descubriendo las sombras del pasado, suscríbete ahora a Misterios Imperiales, porque la historia no está muerta, solo espera en silencio a que alguien la escuche.